Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Para nosotros es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Canal 13. Hoy empezamos un ciclo de programas financieros para las parejas. Vamos a tocar la dependencia financiera, la independencia financiera, la infidelidad financiera. Todos esos problemas que han derivado en que el 90% de los divorcios en Costa Rica sean por causa de problemas financieros y no de infidelidad. Antes de empezar este programa, aquí desde el consultorio de la psicóloga Leidín Aguilar, vamos a ir a un corte, vamos a ir con Sixto Porras de Enfoque a la Familia y ya volvemos. Uno de los mejores placeres de la vida es sentarse a tomar café con un buen amigo. No solo se disfruta del aroma de la bebida, sino de mirarse a los ojos, actualizarse mutuamente con lo que ha pasado con cada uno y contarse las buenas y las malas noticias. Estar juntos nos hace recordar las experiencias vividas y el afecto que nos tenemos. Nunca deje de hablar, de compartir y de escuchar a sus buenos amigos. En la vida debe haber tiempo para las personas que apreciamos, para aquellos que nos hacen crecer día a día, los que nos sostienen a la distancia con sus oraciones y los que dejaron hermosos recuerdos y valiosas lecciones de vida. ¿Ha pensado quién es la persona que le acompañará a tomar la próxima taza de café? Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y volvemos a Salud Financiera. De verdad, gracias por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Es demasiado preocupante para uno como asesor financiero el hecho de que en estos momentos los conflictos financieros sean la principal causal de divorcio en Costa Rica. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas conductas? Me vine hoy al consultorio de mi querida amiga Leidín, que es parte de Salud Financiera, para hablar de este tema. Hoy tenemos la dependencia financiera. ¿Es sana? ¿No es sana? ¿Y por qué estas conductas? Leidín Aguilar, parte de Salud Financiera. Qué gusto, Leidín, de tenerte el día de hoy. Igualmente, Jorge. Ajá, ¿por qué esa risa nerviosa? No, es que no es risa nerviosa, es que, óiganle el tono, es que hace mucho que no nos vemos, ¿verdad, sí, Jorge? Bastante. Entonces hay un resentimiento que se puede notar. De hecho, deberíamos hacer un programa al final de todo este ciclo para arreglar las diferencias entre nosotros y por qué tanto tiempo de no estar en Salud Financiera. No, si estoy en Salud Financiera lo veo, lo que pasa es que tenemos unas agendas un poquito complicadas, entonces nos ha costado un poquito encontrarnos, pero como siempre, un placer compartir con vos. Sé que es un tema que le va a ayudar muchísimo a la gente y además tenerte en mi consultorio. Un poquito desordenadito no por paciente. Allá, pero y en mi silla además. Y en su silla, sí. Que se sienta que es el psicólogo por un ratito. Leidín, qué preocupante es el hecho de que la gran mayoría de divorcios en Costa Rica sean por problemas financieros. Yo me di a la tarea, y por eso esta serie de programas que tengo, de qué tan sano es la dependencia dentro de la pareja. Ya sea que seamos novios, que vivamos juntos o que estemos casados. ¿Es sana la dependencia? Pues realmente no, porque ya por sí sola la palabra dependencia implica que yo no tengo autonomía, ¿verdad? Que tengo una dependencia ya sea física, emocional, psicológica o en este caso, como vamos a hablar de la parte financiera, ¿verdad? Que es la que, como bien decías, lamentablemente es uno de los aspectos que muchas veces influyen para que una pareja se separe. Ahora, no necesariamente es que se separa por problemas económicos, se separa porque no tiene la capacidad y la buena y sana comunicación para gestionar las diferencias que se van dando en el área financiera, ¿verdad? Porque de problemas económicos podríamos tener muchas personas en los ámbitos de pareja, en los ámbitos familiares, ¿verdad? Porque, pues si bien es cierto la situación del país, pospandemia y demás, el punto es cuando yo dependo de una persona a nivel económico, a nivel financiero, y eso me limita a que yo tome una decisión por miedo a que no sé qué va a pasar, cómo voy a gestionar, cómo voy a alimentar a mis hijos, etcétera, etcétera. Yo no voy a generalizar hoy porque antes se acostumbraba que el hombre trabajara, la mujer era ama de casa, criaba a los hijos, etcétera, etcétera. Yo por lo menos vengo de un hogar que mi papá trabajó,
Mi mamá nos crió a nosotros, se encargó de nosotros. Papi era el proveedor de la casa, económicamente hablando, aunque al final de cuentas uno se da cuenta que la mamá siempre es la administradora del hogar. Ella es la que lleva el inventario, la que sabe qué falta, qué no falta, y sencillamente se vuelven un complemento. Todavía existen o todavía hay muchas parejas que están unidas por eso, y no puedo generalizar el día de hoy. Pero me preocupa mucho las nuevas tendencias o las nuevas corrientes de pensamiento, más que todo en parejas jóvenes o en parejas que están iniciando una relación, porque vos los oís diciendo: no voy a comprar una casa porque yo voy a vivir de momentos. Entonces yo mi dinero lo voy a gastar en viajar y en disfrutar, porque es lo único que yo me voy a llevar al más allá cuando me muera. Entonces vemos que en base a esos pensamientos que tiene ahora la gente, lamentablemente vamos a un fracaso, y tenemos que llamarlo así, financiero. Hay muchas parejas en este momento que los dos trabajan, ¿verdad? Tienen muy buenos salarios, pero que uno de los dos está cargado financieramente, el otro no. Y entonces es ahí donde yo he notado que se deriva esa dependencia. Entonces yo delego en él, ¿verdad?, los gastos, cuando debería ser equitativo, ya que los dos ganan. Bueno, primero creo que valdría la pena definir un poquito el término, ¿verdad?, para contextualizarlo en esta realidad que están mencionando ahorita. Cuando hablamos de dependencia financiera, Jorge, hablamos de una situación en la que uno de los miembros de la familia, ¿verdad?, o de una pareja en este contexto, no genera sus propios ingresos, y esto hace que la otra persona tenga que sufragar de alguna manera sus gastos. Ahora, retomando lo que decías, en este contexto es común y un poco generacional que en estas circunstancias sociales en las que estamos viviendo y todo el cambio social que se viene generando a lo largo de los años, nos enfrentemos a generaciones ahorita más bien que no tienen tanto arraigo, ¿verdad? Que son un poco más independientes, que ya no tienen tanto sentido de pertenencia, entonces no les afecta. Y podría ser que coincidan dos personas jóvenes con ideas similares y que decidan no comprar una casa, no comprar un apartamento, y simplemente pues decidan hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí podríamos pensar que si hay un acuerdo, pues no vamos a tener una dificultad más allá de lo que pueda generar la situación de la decisión que están tomando. En el contexto que mencionas, donde de alguna manera muchos venimos educados, venimos formados, venimos creados en sistemas familiares donde sí, usualmente había un proveedor, ¿verdad? Que en ese contexto cultural, no vamos aquí a pensar en temas de género o machismo, ¿no? Sino que en ese contexto general donde veníamos, la mayoría veníamos acostumbrados a eso, un papá que generara, que saliera de la casa a trabajar, traer el sustento a la casa, una mamá que se encargaba de la casa a cuidar a los hijos. Todo esto ha ido variando significativamente, y no está bien ni mal. Es el contexto en el que cada sistema familiar se acomode y se adapte. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita con el tema del cambio social? Que las dos personas trabajan para poder generar ingresos suficientes para poder sostener un sistema, ¿verdad? Que si bien es cierto, conlleva de repente más actividades extrafamiliares, ¿verdad? Escuelas, clases adicionales, digamos, qué sé yo, temas de estudio y una serie de demandas que generan que las dos personas trabajen. No sería un problema, Jorge, si hay una adecuada comunicación para que decidamos, ok, yo me voy a hacer cargo, vos te vas a hacer cargo de esto, vamos a tomar tu salario, se va a usar para pagar el crédito de la casa, y mi salario lo vamos a usar para pagar los recibos y todos los servicios y para pagar la escolaridad, por ejemplo. Eso no sería un problema de alguna manera, porque hay una adaptación del sistema a las condiciones. ¿Cuándo se generaría un problema, Jorge? Cuando en este caso uno de los dos miembros de la pareja no puede generar lo suficiente y la otra persona, de alguna manera, que podría ser con agresión pasiva o una agresión severa notoria, empieza a maltratar, empieza a enjuiciar a la otra persona, empieza a hacer uso del poder que siente al empezar a generar
los ingresos, y entonces hace que la otra persona empiece a sentirse que no es suficiente, que no provee a la casa, y hasta podríamos notar casos, y lo he visto aquí en terapia, donde algunas parejas vienen y dicen es que mi esposo o mi esposa, porque puede ser que sea la esposa la que provea y el esposo el que no tiene, o el miembro de la pareja que no tiene suficiente ingreso, por X y Y razón, podrían ser temporales, ¿verdad? Porque alguno de los dos perdió su trabajo, qué sé yo. Entonces, el tema cuando hablamos de dependencia financiera, Jorge, es cuando sí se da una situación en la que uno de los dos aporta y el otro es de alguna manera víctima de las secuelas que genera que el otro aporte, y que eso conlleve una serie de problemas en la relación que hacen que se dé un conflicto y que eso impida a la pareja avanzar, y que uno de los dos diga, yo quisiera separarme, no puedo estar en esto, pero no puedo dejar a mi pareja, o no puedo dejar a esta persona con la que convivo porque dependo económicamente de esa persona. Pongámoslo así, los dos se conocen, los dos ya tienen años de matrimonio, ya saben cuáles son sus cargas. Uno de los dos irresponsablemente se empieza a cargar irresponsablemente de cargas financieras. Empieza a endeudar. Claro. Obviamente está afectando a la otra persona que es muy ordenada y que no tiene, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí la irresponsabilidad de uno de los dos afecta totalmente al otro. Correcto. Entonces yo considero que no hay una relación de víctima en el sentido de que mira, estás haciendo las cosas mal, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Porque estás afectando ya a un sistema, como vos lo decís, que estaba debidamente planificado y le endosó. Claro. Es ahí donde empieza el problema y ahora sí empieza la dependencia. Sí, ahí claramente hay un problema muy serio, ¿verdad? Donde uno de los dos empieza a abusar de los ingresos que son de ambos. Incluso, Jorge, ahí ya podríamos hablar de violencia financiera. Es que todavía es más severo el término, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de violencia financiera es cuando uno de las dos personas se empieza a aprovechar. Cuando hay violencia financiera, cuando yo digo, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y yo me empiezo a apropiar del ingreso que debería ser destinado a temas de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, o las obligaciones que tengan, y yo me empiezo a apropiar. Incluso hemos visto casos tan severos como de alguna persona que saca un préstamo, ¿verdad? Y lo pone a nombre de la otra persona, o la pone de fiadora, y incluso algunos temas donde hay alguna agresión psicológica y la persona no puede decir que no, y entonces firma, o empiezo a gastar de más, no solo mi salario, sino tu salario, y entonces la otra persona, la que es víctima de la violencia financiera, empieza a ver cómo hace para sustentar los gastos de la casa, y viven al mínimo, y que el estrés, que cómo hacen para alimentar a sus hijos, para pagar las cosas de la casa, y eso desencadena, Jorge, una cantidad de situaciones donde incluso esta persona de este lado, digámoslo así, que está ejecutando la violencia económica, puede empezar a hacer otro tipo de actividades que son de alguna manera a veces hasta ilícitas, lamentablemente, y pues claramente eso va a desencadenar en un problema tan severo que ahí, si hay agresión psicológica y la persona que está en la contraparte siendo víctima de la violencia económica, muchas veces no puede salir de ahí. Es un mundo, porque esto va generando tanta inseguridad en la otra persona, ¿verdad? Tanto enojo, molestia, impotencia, ¿Estrés? Pero si claro, tremendamente. Problemas físicos, emocionales, psicológicos, la persona puede caer en depresión y una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque imagínese la impotencia que le puede generar saber que está en una posición de no se siente capaz de tomar la decisión, por ejemplo, de una separación. Y no es que promovamos las separaciones, pero es que en estos casos ya una persona llega a ese nivel de impotencia, de frustración, que podría pensar en una separación, pero son personas que usualmente, si están llegando a estos puntos, ¿verdad? Es que la persona que ejecutó la violencia financiera es tan fuerte, ¿verdad? Y ejerce tanto poder, y ahí es donde te digo que podríamos notar agresión pasiva, porque no necesariamente hay golpes y demás, pero sí perfectamente podría ser una agresión pasiva,
donde simplemente no te digo qué hago con la plata, no sabes cuánto gano, que ahí estaríamos hablando de la infidelidad financiera, ¿verdad? Donde uno de los dos miembros no sabe cuánto gana la otra persona, no saben qué lo destina, simplemente la persona hace uso inadecuado de los ingresos de los dos. Y de ahí sí estaríamos hablando de violencia financiera. Pero en base a lo que me estás diciendo, Ley, llega un momento en que la situación financiera no da más y el problema es que uno de los dos dice, ya no puedo hacer este gasto, no puedo hacer esto, ya no, porque ya se suscita un momento determinado es que usted ya no me ama, es que ya usted no me quiere, es que usted no se preocupa por mí, es que usted le vale todo, es que, y siento yo que empieza entonces otra etapa. Yo lo veía así en muchos de los expedientes que revisé con Pedro, como un arte de manipulación. Ya entonces lo hacen sentir culpable, le hacen sentir culpable a la otra persona porque no puede dar. Ahí es donde está la agresión pasiva. Porque primero esto es una bola de nieve, ¿verdad? Porque como les decía al principio, no necesariamente es que la persona o la pareja se separa por temas financieros, por problemas económicos, porque más bien si la pareja tiene buenos recursos, no financieros, estoy hablando de recursos psicológicos, ¿verdad? De buenas redes de apoyo, son personas emprendedoras, perseverantes, ¿verdad? Porque de alguna manera muchos hemos pasado por situaciones como pasó en la pandemia, ¿verdad? Donde muchos perdieron, en algunos casos conozco, donde los dos perdieron su trabajo. Entonces, es muy diferente una pareja que diga, ok, aquí ante la crisis tenemos dos opciones, o nos ponemos a llorar o vendemos pañuelos, ¿verdad? Y entonces avanzan. Caso contrario es la bola de nieve que empieza a generar a raíz de la situación económica, financiera y de la, digamos, inadecuada comunicación. Uno de los dos empieza a tener este tipo de conductas, entonces la otra persona pues claramente se empieza a sentir del otro lado como invalidada, ¿verdad? Claro, no soy suficiente para estar con vos, quién sabe qué cosas se le pueden ocurrir que la otra persona está haciendo y podría pasar, ¿verdad? También. Entonces hay una generación ahí de muchos sentimientos en la contraparte, ¿verdad? Donde se pueda sentir violentada, se pueda sentir que su autoestima cada vez se va dañando más, no se siente y que aporta, ¿verdad? Porque tal vez a veces hay casos donde la persona quiere, pero por un tema de machismo incluso podría ser que la pareja no se lo permita. O hay otros casos donde la persona no puede por circunstancias. Me pasó hace poquito con un caso muy, muy cercano a esta situación que estamos conversando, y la pareja había recién tenido un bebé. Entonces la muchacha decía, doctora, pero es que no estoy en condiciones, estaba pasando una depresión postparto, habían tomado la decisión antes de que se diera la gestación de renunciar, que ella renunciara, y había sido una decisión que habían tomado en pareja. Pero las condiciones a la hora de que se dio ya el parto y demás, y la muchacha entró en una depresión, empezó su estado de ánimo a bajar de una manera que obviamente dificultó todavía más la situación, porque ya no solo era el problema económico, el no tener un trabajo, sino el no sentirse útil a pesar de que estaba cuidando un bebé. Entonces ella decía, es que ya ni siquiera siento que estoy haciendo algo productivo, aunque esté cuidando el mayor tesoro que la vida nos ha dado, ¿verdad? Entonces, como te digo, es una reacción en cadena y a veces una bola de nieve, y cada caso es particular, ¿verdad? No podemos generalizar, pero en este contexto sí empiezan a desencadenarse otra serie de situaciones que a lo mejor incluso en la pareja no estaban bien, los cimientos no estaban sanos, relaciones de familia, política, por ejemplo, temas de comunicación, temas de relación de la intimidad, por ejemplo, y una serie de situaciones alrededor de la pareja, y esto a nivel financiero fue como la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí se empezaron a desencadenar otra serie de situaciones. Entonces terminan separándose y, claro, dicen, no, es por el problema financiero, por el problema económico, pero no necesariamente es eso, es porque no supieron gestionar todo lo que estaba pasando alrededor de esa situación, y eso los hizo terminar una relación. Ahora, sí se dice, con el dato que dabas inicialmente, que las
los temas que más generan separaciones en la actualidad, y ahí estaría Pedro, nuestro querido amigo, que nos aporte, ¿verdad? Porque tiene mucha experiencia en esto, son los temas financieros, los temas de comunicación, obviamente la infidelidad, ¿verdad? Y los temas de las familias extensas, digamos, las familias políticas, son como los temas en los que más se dan, digamos, las separaciones que no se pueden gestionar. ¿Y por qué involucro aquí este tema? Porque a veces la parte económica se desvía, ¿verdad? Escucho mucho también aquí en terapia, es que mi esposo o mi esposa, lo que generamos, hay que ver cómo cubrimos la casa, la mamá, el préstamo a no sé quién, que hay que ayudarle a no sé cuál hermano, y entonces se hace todavía más extenso el problema, porque los recursos financieros se desvían a familias políticas y alguno de los dos miembros no está de acuerdo. Entonces imagínese, Jorge, lo que eso puede generar como conflicto. Pero eso debe de hablarse antes de iniciar formalmente una relación. O sea, sería lo ideal. Pedro y yo siempre hemos dicho, cuando hemos estado juntos hablando de temas de pareja, el hecho de que antes de jurarse amor eterno y etcétera, etcétera, o antes de iniciar la primera salida al cine, la pareja debería, y suena broma, pero yo lo veo así, debería darse la hoja de su jefe cada uno. Aquí está, tome, estos son mis compromisos, porque ya los traigo antes de iniciar la relación, estos son los tuyos, vamos a ver, entonces ahora sí, sentémonos a hablar de cómo vamos a hacer este asunto. Porque si yo traigo compromisos ya antes de iniciar la relación, obviamente por iniciar no puedo ser tan irresponsable de dejarlos. Son mis compromisos. Ahora, si yo los tengo, yo tengo que velar por ser responsablemente financiero para darle mantenimiento a eso que tengo y poder llevar una relación también. No debería de afectar si soy una persona ordenada. El problema está en que si uno de los dos viene con problemas financieros muy graves, ¿verdad? Se hace la pareja y de una vez los delega. Sí. Porque, o sea, no sé si está bien o no, pero uno dice, sí, pero porque yo, ¿por qué me tocó? O sea, hablemoslo claro, o sea, claro. Decime si vos querés un novio, una novia, un esposo, querés un cajero automático. Sí, en el ideal suena muy bonito. Listo. Y ese sería el ideal, y lo dijiste varias veces, debería. Y sería literalmente lo más sano, tal vez para los que nos estén escuchando y no se hayan todavía involucrado de lleno en una relación, que sean uno de esos temas que conversamos antes, ¿verdad? Como cómo vamos a manejar las finanzas, tenés préstamos, tenés deudas, tenés tarjetas de crédito, ¿verdad? Y no como un confesionario, sino que seamos en la libertad, porque por lo menos si digo sí, ya asumo y ya sé a lo que voy. Ese sería el ideal. Lindín, supongamos que usted y yo somos pareja. Ajá. Okay. Y usted ve que yo le invito al cine, vamos al cine, vamos a comer y pago con la tarjeta de crédito. Yo le regalo algo y usted ve que lo saqué a tasa cero en mini cuotas. Usted ve que para irnos de vacaciones tuve que endeudarme. ¿Qué señal estoy dando yo? Claro, por ¿Soy supuesto. qué? No, pues estás ahí utilizando el crédito y no sos objeto de seguridad financiera, porque, bueno, podría ser que sea una persona tan ordenada. No existen casi. Claro, que todo lo pague Decime con tarjeta de crédito. Bueno, por eso estamos hablando de este tema, ¿verdad? Casualmente. Pero el punto es ese, que ese sería el ideal, pero eso no es la realidad que vemos en las parejas que hoy, incluso, puede ser que hayan empezado bien, pero en el camino se van dando situaciones, una enfermedad, un accidente, Totalmente Jorge, de acuerdo. ¿verdad? Alguna situación, que suceda en el camino. Y vieras qué increíble, mira, de verdad, justamente tengo una pareja ahorita con la que he conversado varias ocasiones, donde las deudas que traía la persona antes, la pareja las sabía. Incluso ella me dice a mí, doctora, es que yo no puedo ni siquiera culparlo a él, me responsabilizo. Bueno, ella al principio decía, me culpo, yo le dejé enseñar a responsabilizarse más allá de culparse. Entonces ahora me dice, yo me responsabilizo de que yo sí sabía la condición en la que estaba mi pareja antes de casarnos.
Yo sabía que tenía préstamos, pero como diría Pedrito, si lo tuviéramos aquí, el amor es ciego, ¿verdad? Y él no vio, ¿verdad? Como diría Pedro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos de estos casos sí se conoce la situación, pero parte del problema es, no, con esto podemos lidiar, luego nos ordenamos, luego trabajamos los dos duros, nos apretamos la faja y empezamos a pagar. Y este tema de, por lo menos de esta pareja, que es exactamente lo que están mencionando, se terminó de convertir en un problema tan severo porque ¿qué detonó al final? Que era mentira tras mentira. Digamos, ella sí sabía al principio que tenía un préstamo y él le dijo, tengo una deuda de no sé cuánto y no la he podido pagar. Pero cuando ya se casan y empieza a pasar el tiempo y ella empieza a asumir incluso, ya se dio cuenta que no era uno. Era él ese préstamo, más una tarjeta para allá, más otra por allá, más los gastos que hacía. No te puedo explicar el nivel al que habían llegado. Entonces, cuando llegan a consulta, el problema no eran los problemas financieros, era, doctora, es que no soporto una mentira más. Y eran mentiras que estaban enfocadas en temas económicos, porque la persona decía, si yo le digo todo lo que yo debo, y además no paró, tenía ese préstamo, pero no paraba, sigue, porque eso es muy común, ¿verdad? Como una persona, un ludópata, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces eso es un tema, la ludopatía dentro de las relaciones de pareja, que terminan en desastres. Literalmente, digo la palabra con el respeto de los que nos están viendo, es un desastre en las relaciones, porque es de verdad una bola de nieve tan impresionante, Jorge. Entonces, claro, sería ideal que las parejas o las personas que se van a unir en relación, en matrimonio, como quieran, conversen cuál es la situación, expongan si vienen arrastrando deudas, créditos, etcétera, pero no necesariamente lo que se da. Es muy común en estos momentos ver personas, cada día tenemos más profesionales, el profesional gana bien, los dos ganan bien. Tengo el caso también de que uno de los dos delega en el otro porque está demasiado comprometido financieramente, pero el ingreso él da. Dice, está bien, llevemos esta situación. El problema es que no vemos, nos acostumbramos a eso, y cuando viene un momento malo y se tiene que decir, no puedo, es un momento. No estamos hablando de que la relación va a seguir así, solamente es un momento en la vida. Simple y sencillamente se desborona absolutamente todo. Es ahí donde podemos llamar a esa dependencia. Yo a esto no le llamaría tanto ya la dependencia, porque la dependencia es cuando una persona sabe que porque yo dependo económicamente de mi pareja, la situación está mal y no me puedo separar. Ahí es donde hay una dependencia financiera. Hay problemas, no quiero estar con mi pareja, pero dependo financieramente, económicamente de esta pareja. Otra manera de identificar la dependencia financiera podría ser una persona que no se siente capaz de manejar su dinero de repente y lo delega, y la otra persona hace uso total de las cuentas, de los pagos, de todo, y entonces la persona trabaja, los dos trabajan, pero le delego a la persona, a la pareja que va a manejar todos los temas económicos, y no sé qué hace con la plata. Y a mí me da lo mínimo o ni siquiera me da. Ahí hay una dependencia financiera. Cuando vos me hablas de un tema específico, una circunstancia, ¿verdad? Donde venían poniéndose de acuerdo, ambos venían aportando, uno de los dos tal vez tiene más tiempo, es más ordenado, entonces es el que lleva todas las fechas de los pagos y demás, incluso proveyéndose los dos para actividades extra familiares, por decirle algo, que alguno de los dos quiera matricular un curso, que el otro va a ir al gimnasio, que a los chicos hay que meterlos en clases de no sé cuánto, ¿verdad? Y todo va girando bien. Y ahí donde vos me decís es, por ejemplo, hay un momento donde la persona que no está manejando su platita le dice al que maneja la platita, y el que maneja la platita le dice no se puede. Ahí se podría hacer un conflicto. Ahí yo no lo vería tanto como dependencia financiera. Depende, digamos, de alguna manera que la otra persona le dé la platita para poder hacer lo que quiere, pero no lo contextualizaría dentro del tema de dependencia financiera, sino que ya ahí habría que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si es que la persona, alguno de los dos, está saliéndose de los parámetros que teníamos establecidos de cómo íbamos a distribuir los ingresos en la casa,
y nos empezaría, digamos, a salir de control. Y claro, ya eso generaría problemas, porque entonces, pero ¿cómo? Si siempre me has dado y ahora me decís que no, y si siempre se ha podido, y vos sales y llegas tarde y tal vez gastas en tus cosas y yo no puedo gastar en las mías. Imagínense la escalada que se podría empezar a dar acá, y claramente podría estar de base otro tipo de situaciones problemáticas que no se han gestionado. O esto podría desencadenar. Es ahí donde aflora exacto, el desorden financiero de uno de los dos. Es ahí donde podría, sí, pero vamos a ver, si se venía manejando bien y se dio una situación esporádica, ¿verdad? Una circunstancia, y se resolvió, no hay problema. El problema es que esto detone porque alguno de los dos, como le digo, no está respetando y se está saliendo del contexto y está empezando a utilizar. Casos de esto, Jorge, vemos prácticamente todos los días en terapia, ¿verdad? Donde alguno de los dos dice, mira, es que mi pareja llega tarde, se va a comer con los compañeros de trabajo, invita a todo mundo, y en cambio conmigo, cuando yo le digo que salgamos, me dice que no se puede, que no hay platita. Cuando le digo que compartamos con los niños o que hagamos un viaje de vacaciones, dice que no se puede, pero realmente sí está gastando afuera con otras personas. Ahí ya empieza a haber una especie de, es que hasta le podríamos llamar ahí. Pero cuando no pasa esa situación, cuando de verdad están limitados y ni siquiera él o ella sale, y es que no puedo, y empiezan los reclamos. Pero es que es diferente cuando no hay y alguno de los dos reclama, es porque no está siendo consciente de realmente cuál es la situación. A eso voy, ¿verdad? hablemos de conciencia. Claro, pero ahí es, bueno, tenemos que ver cómo está el tema de la comunicación en la relación, de qué manera me estoy comunicando para que ambos entendamos, ¿verdad? Entonces tal vez alguno de los dos va a tener que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Empezar a cortar gastos, y vos como asesor financiero lo sabés, que a veces hay que empezar a cortar los gastos tipo hormiga, ¿verdad? Para que podamos acomodar el sistema. O resulta que alguno de los dos está trabajando medio tiempo nada más, entonces diríamos, ok, vamos los dos a trabajar un poco más de tiempo, o empezar a buscar algún tipo de reinvención a nivel de negocio donde pueda generar algún otro tipo de ingreso. Pero es que si no hay, no hay. ¿Me entiendes? Vos sabes cómo. No se puede, no se puede. Vos me conoces perfectamente y vos sabes cuál es la línea mía. Yo llego y digo, en este tipo de casos, no se endeude. Porque muchas veces este tipo de circunstancias que estamos hablando hacen que en la desesperación para complacer o para mantener el estatus de vida, hace que vaya y se endeude, y eso hace la torta más grande. Ay, sí. Uno lo primero que dice, yo personalmente lo que yo digo es, recorte todos los gastos que usted crea convenientes antes de tomar la decisión. Entonces, vamos a hablarlo claro. Si tenemos que comprar diferentes marcas en el supermercado, las vamos a ir a comprar. Si el perro hay que cambiarle el alimento, le vamos a cambiar el alimento al perro. Si tenemos que dejar de salir, dejamos de salir. Porque yo lo veo financieramente como momentos. En las finanzas usted puede estar en lo top, puede caer y se vuelve a levantar. Todo va a depender de cómo se maneje la economía personal y de país. En estos momentos nosotros estamos viviendo una situación muy estable económicamente, con un tipo de cambio inestable, con tasas de interés altas, después bajas, después vuelven a subir, locas, que hacen que la familia tenga que reajustarse en su presupuesto prácticamente a diario. Pero cuando viene una situación mala, una situación que usted dice, mira, por este mes, por esos 2 meses, tenemos que limitar todos los gastos porque hay que hacerle una enfermedad, una cuestión así, ¿verdad? Es una cuestión que usted define el tiempo, hace el límite y recorta. No es de morirse, Lady, eso no es de morirse. No, y es ideal si hay una buena comunicación de pareja, porque entonces los dos decimos, ok, nos vamos a sacrificar. Son 2, 3, 4 meses donde nos vamos a, literalmente, como dicen los abuelitos, amarrarnos la faja y vamos a sacar adelante. Y es lindísimo cuando usted con su pareja puede ponerse un propósito, puede ponerse una meta, toma decisiones. Primero, toma conciencia. Segundo, toma decisiones y logra cumplir ese objetivo. Y entonces, ok, nos vamos a suponer que nos vamos a
poner las pilas 4 meses, salimos de las deudas y ahora sí, en otros 4 meses, por ejemplo, vamos a empezar a ordenarnos de tal manera que nos podamos ir de vacaciones a fin de año, por ejemplo. Hay una motivación adicional, ¿verdad? Y entonces esa motivación es la que mueve, ¿verdad? Porque qué bonito es dormir en paz, poner la cabeza en la almohada y sentir que no tienes deuda. Ahora, no satanicemos las deudas. Si usted tiene la posibilidad y la capacidad y es ordenado, una deuda demuestra que usted es una persona confiable porque Exacto. Alguien confió en vos y te prestó. Una deuda. Una deuda. Muchas no. Exacto. Muchas no, o cuando el problema es gano 100,000 colones y gasto 150, ¿verdad? Ok. Ahí es donde empezamos realmente en la pareja a tener problemas. Entonces, ok, si yo gano 100 y usted gana 100 y gastamos 250, ok, tenemos que ver qué hacer, de qué manera gastar 180, ¿verdad? Para que ojalá nos queden 20 y ojalá distribuyéndolo. A ver, yo el otro día que daba el tema de conectar con la abundancia y la prosperidad, que de hecho, si me lo permites, ahora anuncio un curso que vamos a dar otra vez, vamos a repetir. Yo les decía que desde la parte un poco más, yo dije, si Jorge me oye me mata, pero no importa, lo voy a decir aquí. se vale, aquí lo tengo al frente y como tengo testigos no me puede hacer, no, mentira. Vamos a ver, desde la parte un poco incluso, tal vez por decirlo de alguna manera más existencial, no sé qué palabra utilizarle, desde mi punto de vista un poco más espiritual. Si yo estoy pensando en ahorrar porque si me enfermo, en ahorrar porque si se me jode el carro, en ahorrar porque si me pasa un accidente, de alguna manera estoy, ¿verdad?, generando esa sensación de miedo, qué torta si esto me pasa. Es diferente que yo diga, yo voy a ser una persona ordenada y voy a tener una platita ahorrada para invertir en mi salud, para invertir en un buen seguro de carro, por ejemplo, para invertir en una posibilidad de tener una platita extra para pagar una póliza, qué sé yo, pero no desde el miedo, no desde lo que carezco, sino más bien de ahorrar y guardar sanamente para poder utilizarlo de una manera bien bonita, ¿verdad? Pero no pensando en el miedo que me va a pasar un accidente, por eso tengo que tener guardado. No, voy a tener guardado porque voy a invertir en mi salud. Voy a invertir, ¿qué son esos ojos? Después hablamos. Voy a invertir en un buen nutricionista, voy a invertir en un gimnasio, voy a invertir en un buen seguro, porque ya verlo no como por si pasa algo, sino más bien para actuar de manera preventiva y no correctiva. Exacto. Y esa es una muy buena técnica que ayuda más. Cuando yo voy a ahorrar pensando en que voy a invertir en mi salud, tengo más motivación que ahorrar pensando en por si me pasa algo, porque hay un tema de miedo debajo, de fondo, ¿me explico? Entonces, sí es saludable, muy saludable ahorrar, por eso si usted gana 100 y usted gana 100, gastemos 180 y dejemos esos 20 de ahorro para invertir en todo esto bueno, en nuestras vacaciones, en nuestra salud y demás. Entonces, qué bonito, hay una motivación de que esa platita se va guardando para un objetivo en común de la familia. Maravilloso, ¿verdad? Pero el punto es, Jorge, ¿qué tanto hay una buena comunicación de la pareja para definir juntos cuántos lo harán? Me pregunto yo, ¿cuántos se sientan, verdad?, a decir, ok, vamos a ver, entró tanto, no es usted ganó y yo gané, y lo mío es mío y peor, lo mío es mío y lo suyo es mío. No, todavía sí, algunos dicen, bueno, lo mío es mío, lo suyo es suyo, usted paga esto y usted paga esto, pero bueno, si de alguna manera resuelven, maravilloso. Pero ¿cuántos? Y que sería lo ideal, sería sentarnos y decir, ok, entraron 300,000 colones, vamos a gastar esto, se paga el préstamo, se pagan los servicios, se paga la escuela, se paga el combustible, se paga la alimentación, y esta es la extra que vamos a tener para disfrutar como familia, por ejemplo, o lo vamos a guardar para nuestras vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando no existe la conciencia? Ahí el problema, por eso estamos hablando de dependencia puede económica, porque no hay conciencia. Pero no hay conciencia. No, ahí es donde hay que empezar a trabajar. Y generalmente, ¿cuáles son los conflictos? Cuando uno de los dos de repente tiene más conciencia que el otro. Entonces, el que tiene más conciencia empieza a decir, bueno, vamos a ver, guardemos, seamos más ordenados, no gastes tanto en esto, no salgas tanto, etc. Y la otra persona, no, déjeme, yo sé lo que hago, no te metas. Y obviamente, imagínense el conflicto.
Y peor aún, Jorge, cuando ninguno de los dos tiene conciencia del cuidado y de lo que implica el ingreso familiar, y los dos despilfarran, porque hay casos vamos a ver, no sea tan feo. Ok, en una relación o antes de que se dé la relación, uno tiene la obligación de medir el riesgo que conlleva la otra persona. O sea, si uno es ordenado, completo, ordenado, no agarrado. Sí, o sea, sí, es otra cosa. Si el carajo tiene o ella tiene una conciencia financiera, sabe perfectamente que no se puede endeudar más del 40% de su ingreso porque lo demás se sirve para vivir, etcétera, etcétera. Lleva ese orden. Y ve que la otra persona no. Empezamos mal ya la relación. Sí. Me encantan sus ojos, de verdad. Oye, a ver, es que no podríamos generalizar y decir que ya va la pareja destinada al fracaso, ¿verdad? Pero sí, obviamente, si yo estoy con una persona, que bien lo dijiste antes, que todo lo paga a crédito, que empieza a andar de mal humor cada vez que llega la fecha de pagos y que ya empiezas a notar una serie de señales donde vos decís, esta persona no es ordenada y me lo oculta, terrible. Si por lo menos me lo dice, es que, a ver, no podemos culpar al viento por el desorden hecho si yo estoy dejando la ventana abierta. Si ya yo sé... La frase lo tengo. Sí, yo sé. Sí. duele, ¿verdad? Claro. El punto es ese, si ya yo sé, yo no puedo decir que la persona no me lo dijo, no estoy siendo ignorante de la situación. El punto es que yo tengo la posibilidad de elegir, yo tengo la posibilidad de tomar decisiones y decir, me junto, me caso con vos a pesar de que tengas esos problemas, o puedo decir, no, mira, es que yo soy una persona ordenada y uno de mis no negociables en la vida es que yo quiero tener paz y no me puedo unir a una persona que no sabe ni siquiera en qué gasta, cuánto gasta, cómo gasta, si le alcanza, no le alcanza, si todos los meses le paga para pedirle prestado al otro y le paga y el otro mes, y hay personas lamentablemente que viven así. Ahora, Jorge, como te decía, hay circunstancias de circunstancias, ¿verdad? De repente, si estás pasando una situación difícil porque tuviste una situación circunstancial y hay que acudir a veces a que alguien nos haga un préstamo porque no logramos sufragar un gasto por un tema de medicina o algo así, son situaciones esporádicas, pero no podríamos generalizar. Claramente, lo ideal sería que antes de yo involucrarme con una pareja, estos temas se conversen y tengamos claro en qué posición estoy, con quién me estoy uniendo, con quién me estoy casando, cuál es la situación de la otra persona y la otra persona sepa la mía, ¿verdad? Ok, listo. Pero entonces, sí debemos de tomar conciencia antes de... Por supuesto. No, por supuesto que hay que hacerlo. El punto es que es lo ideal, pero ¿cuántos realmente se dan la oportunidad de tomar conciencia y decir a qué voy? Es que el problema, vos decías ahora algo muy bonito. Te la voy a pasar. El hecho de que usted invierta en la salud en lugar de estar pensando que le va a pasar algo, está bien. Digamos que es lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Ok? Es otro tema. Está bien, otro día hablamos de eso. Pero. La pareja en sí, por más bien que ganen, deberían de saber que pueden venir tiempos malos. Por supuesto. Y prepararse desde antes. Es que a lo que yo voy, tal vez, es cierto, tal vez el término no es el mejor, no es la dependencia. Pero yo lo veo desde el punto de vista de que cuando uno de los dos prácticamente lleva la carga de los dos, aún así ganando muy bien los dos, y se presenta algo malo, se presenta un momento difícil, así como yo te acepté, ¿verdad? Y vos me ayudaste y vos me apoyaste en todo, etcétera, etcétera. Creo que debe ser en ese momento el recíproco. Si cortamos gastos, cortamos gastos. No hay por qué. La pregunta que te digo es, ¿vale la pena
llegar a una separación, llegar a un divorcio, llegar a los extremos más grandes por situaciones como estas? Sí, tal vez la pregunta o la respuesta, si vale la pena o no vale la pena, podríamos pensar que si la relación tiene otras fortalezas, no valdría la pena que por una situación de estas se separen. Pero como te decía antes, muchas veces, Jorge, esta es la punta del iceberg y realmente los problemas están debajo de todo esto. Porque mira, hay un caso muy bonito de una pareja cercana que conozco, que hubo un momento donde el señor era muy exitoso y la empresa en la que trabajaba, que era transnacional, decide cerrar operaciones en Costa Rica y lo despiden. Ella era profesional en el área de la educación, era profesora, y entonces ella dice, no, pues aquí me toca a mí, ¿verdad? Y entonces ella empezó a moverse y empezó a trabajar y sostuvo la familia, y él siempre le decía, hoy por ti, mañana por mí, era como una frase que ellos utilizaban, y curiosamente fue muy lindo porque ella dijo, muchos años vos has sacado la familia adelante, vos has dado el todo por el todo, ahora lo hago yo. Y de verdad lo hizo como 3 años y el señor logró incorporarse otra vez y entonces él vuelve a levantar, tiene un muy buen trabajo, empieza a hacer muy buenas inversiones y entonces ella dice, yo quiero seguir trabajando, pero ya no porque tengo que hacerlo por una exigencia económica para poder proveer, sino porque me siento útil y más bien no se sentía tan realizada al sentir que el Señor le había dicho, no, yo puedo sufragar los gastos, vos quedate en la casa con la hija, tiene una sola hija. Y fue muy bonito porque después ella sostuvo un tiempo más, pero por autorrealización, ya no por obligación, que en algún momento ella lo decía, es que yo tenía la obligación de hacerlo porque él se había quedado sin trabajo. Pero hubo una comunicación tal de pareja que entonces ya después llegó el punto donde ya entonces ella trabajó un par de años más, si no me equivoco, ya dejó de trabajar y ya siguió y la relación fue muy bonita. Entonces yo los conozco no por terapia, sino porque ellos en algún momento me han contado, es que hay momentos de la vida donde uno de los dos tiene una situación particular y el otro, pues para eso somos pareja. ¿Cuál sería el problema aquí, Jorge? Cuando uno de los dos le dice al otro, usted no puede trabajar, usted es una inútil, usted nunca va a ser una persona exitosa, usted es una persona que no es suficiente. El famoso dicho del que nació para maceta, el color no pasa, donde empezamos a ver una serie de conductas agresivas y ahí sí empezamos a darnos cuenta que hay una agresión económica porque la otra persona no está en la capacidad de suplir una necesidad o de tener un trabajo y esta persona se aprovecha de eso, ¿verdad? Ahí sí podemos hablar, digamos, de problemas ya realmente muy severos. Pero en casos, Jorge, donde vos decís, bueno, ¿debería haber conciencia? Sí, debería haber conciencia. Pueden pasar parejas en momentos difíciles donde uno de los dos y a veces los dos se ven expuestos a una situación circunstancial, económica difícil y, Jorge, venimos saliendo de una pandemia. Y muchas parejas les ha tocado reinventarse en todo este tiempo, ¿verdad? Con toda esta de inestabilidad financiera en la que estamos, como lo decías ahorita, ha tocado reinventarse y es lindísimo donde muchas familias las vemos resilientes y que a raíz de la crisis han logrado avanzar y han logrado salir adelante. Yo conozco también otro caso, bueno, hoy les he contado muchos casos, ¿verdad? Pero es que es una forma de ejemplificarlo, donde una situación difícil, el señor perdió el trabajo y la señora dijo, aquí, vamos a ver, salimos adelante. Tienen 2 hijos y resulta que se pusieron a hacer el curso de manipulación de alimentos, se matricularon en el INA para aprender a hacer jaleas y toda la familia literalmente acondicionaron una parte en la casa y vivieron de las jaleas como 5 años. Ya eso hace ratito. Vivieron de las jaleas como 5 años y estudiaron por la platita las jaleas. Ya el señor logró terminar un poco sus estudios, logró incorporarse otra vez empresarialmente en un muy buen puesto, pero las jaleitas los ayudaron a cubrir sus estudios. Pero fue un grupo, una familia que se integró, que económicamente salió adelante con mucha resiliencia familiar, ¿verdad? Entonces, casos, creo que aquí los televidentes podríamos durar horas contándonos temas diferentes en los que han vivido. Puntos clave, Jorge. El tomar conciencia, el aprender a decidir, el que yo tengo la posibilidad de decir,
si me uno o no me uno a una persona que sea desordenada económicamente, porque entonces ya después no puedo reclamar. Era la crónica de la muerte anunciada. Ahora, que no se vio ninguna de esas situaciones y que en el camino, como lo decías ahorita, se dieron situaciones que nos desestabilizaron, pues depende de la capacidad que la pareja o la familia tenga para enfrentar y más bien ver esto como, no como fracaso, sino como una lección aprendida y más bien los ayuda a evolucionar como pareja o como familia, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo claro, una amiga, una excelente amiga, trabajamos juntos hace como 20 años y ella llegó, el marido llegó y le dijo, muy claro, voy a estudiar mi maestría en INCAE. Te estoy hablando de aquellos tiempos y había que decirte nada, hay que irse a vivir allá. Le dijo, son 2 años. Tenés 2 opciones, o nos dejamos ya, o me acompañas en aventura, pero si me acompañas en aventura, ni siquiera un calzón te puedes comprar en 2 años, por el costo. Eso sí, yo sé lo que viene después de la maestría, y vas a disfrutar el esfuerzo que vamos a hacer en 2 años. Él se lo dijo claro. Ella decidió acompañarlo, era mi esposo, mi compañero de vida, era todo. Yo le iba a decir que no. Y de verdad fueron 2 años donde no me compré nada. Había que estar allá porque él estaba. Hoy, 20 años después, él es uno de los gerentes top que tiene el país en una empresa transnacional ganando lo que le da la gana. Y como ella dice, era un momento nada más. Era un momento de 2 años que hoy, 20 años después, estamos disfrutando, donde yo no tuve necesidad ni mis hijos de absolutamente nada. Acompañé a mi compañero de vida, le dije que sí, estábamos los 2 en el mismo barco, me acordé de todo lo que yo había hecho el día que me casé y hoy no me arrepiento. Claro. Fue un momento. El momento puede durar 1 mes, el momento puede durar 6 meses, el momento puede durar 1 año, pero es un momento. No es el puerto final, no es la estación final, no es el destino final, solamente es un momento. Entonces, yo digo, no vale la pena porque, gracias a Dios, todo en la vida tiene solución, excepto la muerte que está antes. ¿Listo? Yo digo que la comunicación es esencial, pero también la clave de todo es la conciencia que tenga la pareja, de decir, ok, sí, no puedo gastar. Perfecto, es un momento, después volvemos a disfrutar. Amarrémonos la faja. Sí, estoy gastando de más. Sí, la verdad es que estoy haciendo casos innecesarios. Es que lo estoy presionando o la estoy presionando con esto cuando él son mis cosas y más bien él está viendo cómo hace para ayudarme a salir de eso. Entonces yo creo que en eso se define esto, ¿no? Sí, ahí entraría la empatía. Que es muy interesante a veces cuando una pareja llega y nos dice, uy, es que de verdad, otro caso. Me encanta. Es que este es nuestro pan, nuestro cada día, ¿verdad? Un caso de una pareja donde el señor tiene muy buenos ingresos, ella también, los 2 son médicos, ella también, pero él tiene muchísimo más, por un compromiso entre ellos, decidieron que ella trabajara medio tiempo y él a tiempo completo. Entonces los ingresos de él son importantes, ¿verdad? Y es muy interesante porque un día de estos me decía, doctora, es que vamos a ver, decidimos que ella trabajara menos tiempo para que se pudiera dedicar a cuidar a los hijos, pero no está siendo suficientemente comprensiva para que entienda que entonces yo tengo que hacer extras, yo tengo que hacer guardias, yo tengo que exponerme más para poder sufragar el ingreso que no estamos recibiendo, porque ella no está trabajando a tiempo completo, porque ese fue un acuerdo que hicieron como pareja, sino además porque ella cubría gastos de la mamá. Es donde te hablaba antes del tema de las familias extendidas, ¿verdad? Entonces, ¿cierto? Él dice, doctora, por Dios, pero que mi esposa sea empática, en que no me reclame que yo no estoy suficientemente tiempo en la familia, que no le ayudo con los chicos, que no tengo otras
otros espacios para tener situaciones de esparcimiento y demás, pero, o sea, está siendo injusta, no está siendo empática. Yo me estoy partiendo el lomo, decía él, y ella no está siendo lo suficientemente empática para entender que yo no estoy haciendo todo esto que ella quiere que yo haga en la casa, porque tengo que cubrir lo que no se cubre por el ingreso de ella, más todos los adicionales que ella tenía con respecto a su familia. Entonces, Jorge, ahí también entra todo un juego de las dinámicas, ¿verdad? Porque esto que hablabas antes, entonces esta señora debería tener conciencia de que su esposo no se involucra de la manera ideal, porque tiene que cubrir algo que si no lo hace, entonces si no suple, reclama, y si no estoy, reclama, y esa es la queja del señor. Y es difícil, Jorge, es difícil. Yo de alguna manera me pongo en el zapato de los dos, y cada quien desde su punto de vista tiene razón, ¿verdad? Depende de cómo vea yo el iceberg. Si lo veo sobre la superficie, lo veo chiquitito, pero si lo veo muy grande. ¿Quién tiene la razón? Los dos, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, pero para mí clave el toma de conciencia, realmente el asumir también mis responsabilidades en la relación, ¿verdad? Porque a veces hay algunos que se comprometen a que uno trabaje y el otro cuida a los chicos, y son dos trabajos. La diferencia es que uno no está remunerado económicamente por un ingreso que le entre a la cuenta, y el otro sí, pero no significa que no trabaje, que es mucho lo que hacen las mamás en la casa, y a veces es al revés. Conozco también una pareja que ella es la que trabaja y el señor se queda en la casa cuidando a los chicos, y no tienen problema, porque es una decisión. Otro tema que vamos a tener que tocar, porque ya se me acabó el No. tiempo para variar. Para variar, sí, que Ya estaba bien interesante, ¿verdad? Pero hagamos una segunda parte. Está bien, me avisa con Y tiempito. una tercera de repente. Me avisa Claro, por con supuesto. tiempito, ¿verdad? Extraña. Siempre Es que aviso si les con tiempo. contara, ¿verdad? Sí, Sí, siempre sí. aviso con tiempo. Creo que 24 es más que suficiente. Ayer a las 6 de la tarde, sí, claro. Sí. Pero aquí está el producto final. Pero ve qué cariño te tengo. ¿Vio? No porque no almorcemos todas las semanas, no significa que no te reciba con mucho cariño en mi consultorio. Claro. No entremos en el tema de los almuerzos. No, porque ya eso porque es otro tema es también. otro tema. Amigos de Salud Financiera, Leidín, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Todo gusto. Prometemos un segundo programa, porque este tema, de verdad que la educación financiera se empieza dentro del hogar. Ay, se me olvidó lo del curso. Dale. Este es un curso para casualmente todos estos temas tan interesantes y puedan desarrollar otras formas. Va a ser el 27 de mayo de 2 a 6 en el Hotel Isla Verde, y el número es el 72926315. Ahí escriben al WhatsApp para pedir información. Gracias. Pero es un tema realmente que es muy bonito, porque nos ayuda mucho a descubrir ese ser abundante que todos tenemos dentro. Y si usted ocupa algún tipo de asesoría o ayuda, tanto financiera como legal, escríbanos a Salud Financiera. 6075-8593 es el WhatsApp, y las redes sociales Salud Financiera con Jorge Benavides, tanto en Facebook como en Instagram. No se quede con la duda, no se quede con un problema. Todo tiene solución, y para eso estamos, para poderle ayudar. De mi parte, me despido y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Hasta luego y que Dios los bendiga.